Un informe sobre el uso de inteligencia artificial en el trabajo encontró algo que a mí me dejó bastante inquieta. Las personas que la usan de forma habitual para tomar decisiones cada vez confían menos en su propio juicio, incluso en cosas para las que nunca han usado ninguna herramienta. Y lo más raro de todo esto es que esa pérdida de confianza no se nota mientras está pasando. Se siente al principio como comodidad, como ahorrar tiempo, como quitarte una carga de encima. Y solo se acaba notando después, cuando te acabas enfrentando a algo mucho más importante y te das cuenta que ya no sabes ni lo que piensas tú, ni te fías de tu propio criterio. Lo más preocupante es que ya llevamos mucho tiempo haciendo esto y mucho antes de que existiera cualquier inteligencia artificial. Empecemos. Cuando hablamos de inteligencia artificial casi siempre hablamos de eficiencia, hablamos de ahorrar tiempo y de hacer muchas más cosas en menos tiempo. Y la verdad que os entiendo porque a mí también me ha pasado, pero el otro día leí un estudio del MIT que me hizo cambiar completamente cómo pienso esto. Investigadores de su laboratorio se pasaron 4 meses observando qué le pasaba al cerebro de un grupo de personas mientras escribían textos. Unos sin ninguna ayuda, otros con un buscador normal y el tercer grupo se basaba en gente que usaba inteligencia artificial. Lo que encontraron fue que quienes usaban la inteligencia artificial mostraban mucha menos actividad en las zonas del cerebro relacionadas con la memoria y con el pensamiento profundo. Sus textos, curiosamente, eran mucho más parecidos entre sí, mucho más genéricos, como si se hubiera pensado mucho menos en general. A ese fenómeno los propios investigadores lo llamaron deuda cognitiva, y el nombre me parece muy adecuado porque funciona exactamente como una deuda económica. A corto plazo delegar te alivia, te quita trabajo y se siente muy bien, la verdad, pero a largo plazo hay que devolver algo siempre, y lo que se devuelve en este caso es la capacidad de pensar por ti. Y no quiero centrarme solo en lo de escribir textos para el trabajo, porque esta idea conecta con algo mucho más amplio, que es cómo estamos empezando también a delegar decisiones pequeñas del día a día, ya sea qué comer, qué responder o qué opinar sobre algún tema. Y nadie habla de lo que se está realmente dejando de entrenar cada vez que delegas una decisión que tú podrías tomar. El criterio propio funciona como un músculo, no como un archivo que se guarda para siempre. Esta es la idea con la que tenemos que quedarnos. Cuando piensas en algo que ya sabes, das por hecho que ese conocimiento se va a quedar ahí, guardado y esperando a ser utilizado cuando tú quieras. Pero la capacidad de decidir, de formar una opinión sobre algún tema, no funciona así. Es más parecida a la fuerza física, que se mantiene si la usas y que se va perdiendo poco a poco si dejas de entrenarla. Cuando a un músculo lo dejas de usar, la fuerza no desaparece de golpe, no la notas al instante. Un día sí que notas que te va costando algo más levantar los pesos que un día sí levantabas sin esfuerzo, pero sigues funcionando más o menos igual, así que no le das importancia. Pero si sigues sin usarlo, esa pérdida se acelera hasta que un día te enfrentas a algo que sí requiere mucha fuerza y te das cuenta que ya no la tienes. Con el criterio propio pasa exactamente lo mismo. Cada vez que decides que algo externo decida por ti, aunque sea algo tan corto como la redacción de un mensaje o qué serie ver, no estás ahorrando un esfuerzo sin más. Estás dejando de entrenar el mismo mecanismo que vas a necesitar usar un día para tomar una decisión mucho más compleja. Esto conecta un poco con la idea que sacamos del vídeo de gestión del tiempo, de sentir que estábamos perdiendo el tiempo aunque tuviéramos el día ocupado. Y esa sensación puede venir un poco de aquí, ¿no? De estar todo el día supuestamente decidiendo cosas, pero en realidad tú como tal no decides nada, porque puede ser que antes alguna persona o la inteligencia artificial haya decidido por ti. Y dime una cosa, ¿la última decisión que has tomado hoy fue realmente tuya o la tomaste después de preguntar la opinión a otra persona o a la IA? Y recordad, los músculos que no utilizáis se van atrofiando con el tiempo. Ahora tampoco quiero que me malinterpretéis. La inteligencia artificial no es el problema en sí de toda esta problemática. Es solo la versión más nueva y más cómoda de algo que se lleva haciendo toda la vida. Así que lo de delegar el criterio no empezó con los algoritmos. Antes de que existiera la inteligencia artificial ya delegábamos, solo que en otras cosas. Primero preguntábamos qué opinaba la familia o a los amigos antes de decidir algo importante. Mirábamos primero también qué hacía la mayoría antes de atrevernos a hacer algo distinto a los demás. La necesidad que tenemos los humanos de que algo externo nos confirme que lo que estamos haciendo está bien. Esto es muchísimo más viejo que cualquier tecnología. Por lo tanto, lo que ha cambiado es la velocidad y la comodidad. Antes
delegar tu criterio te costaba algo. Tenías que llamar a alguien, esperar una respuesta o incluso escuchar una opinión que tal vez no te gustaba. Y ahora tienes una respuesta casi inmediata, muy coherente, disponible a cualquier hora y sin fricción ninguna. Y precisamente porque no cuesta nada, es mucho más fácil que se convierta en un hábito sin que nos demos cuenta. Es que la IA encaja perfectamente en un patrón que todos nosotros llevamos dentro. Simplemente le ha quitado la última fricción que quedaba, la de tener que esperar o pedir o exponerte a que alguien te llevara la contraria. Así que la pregunta que de verdad importa no es si deberías usar la IA, es si antes de que existiera tú ya tenías la costumbre de pensar las cosas por ti mismo o simplemente encontraste en la IA una forma más rápida de seguir haciendo lo que ya llevabas años haciendo, que era delegar en otras personas tus decisiones. Seguro que tienes una persona cerca que siempre que tiene que decidir cualquier cosa necesita saber la opinión de los demás o qué dice la aplicación de turno. Y ahora quiero que pienses exactamente en esa persona porque probablemente conozcas a alguien así o tú mismo te puedes ver reflejado en este comportamiento. Por ejemplo, antes de ir a un restaurante, mira las reseñas. Antes de ver una película, busca la puntuación de otras personas. O antes de comprar algo, leen las opiniones de gente que ni conoce. Y hasta aquí me puede parecer razonable, porque total, ¿para qué arriesgarse si se puede tener información relativamente fiable antes de decidir? El problema llega cuando esa costumbre no se queda solo en esas cosas pequeñas. Con el tiempo esa misma persona empieza a seguir el mismo patrón en decisiones mucho más importantes de su vida, qué estudiar, qué trabajo aceptar, incluso qué pensar sobre un tema en el que mucha gente tiene opiniones distintas. Entonces, ¿qué hace? Primero busca fuera, antes de preguntarse a ella misma qué piensa, y luego llegará un día que a esa persona le van a preguntar algo aparentemente sencillo y no lo va a saber contestar. ¿Qué es lo que realmente a ti te gusta? Y se da cuenta que no sabe ni cómo responder sin antes preguntar hacia afuera. ¿Y por qué pasa esto? Porque lleva muchos años consultando antes de sentir, que ya no sabe distinguir entre lo que de verdad le gusta o lo que le han dicho que debe gustarle. Y de aquí viene un poco la sensación a veces que tenemos de que estamos perdiendo el tiempo, aunque aparentemente tengamos todo el día ocupado. ¿Y sabes por qué? Porque nos pasamos el día consultando, comparando, buscando información y no llegamos nunca al momento más importante, al momento de decidir por nosotros mismos lo que queremos hacer. La mayoría llevan años entrenándose sin darse cuenta para llegar exactamente a este punto en el que se queda en blanco delante de una pregunta que debería responder sin pensarlo. Quiero que quede claro que tampoco os estoy diciendo que no uséis la tecnología, porque ayuda mucho y ahora mismo la verdad que ni siquiera es realista, o sea que no es un vídeo para decirte que dejes de usar lo que funciona. Va de recuperar algo mucho más concreto, que es el hábito de pensar primero por ti, antes de pensar por cualquier otra cosa ajena. Y para eso ya hay un remedio que puedes empezar a hacer desde hoy mismo. Entonces, cuando tú tengas que decidir cualquier cosa, por favor, primero date unos minutos para responder por ti mismo, aunque sea mentalmente. ¿Qué es lo que harías tú? ¿Qué es lo que te apetece? ¿Qué es lo que opinas realmente sobre ese tema? Y después, solo si quieres, compara tu respuesta con la que te pueda dar una inteligencia artificial o la que te pueda dar una reseña o otra persona o un amigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el orden, no en si consultas o no. También te recomiendo que cada día te propongas tomar una decisión pequeña y tomarla sin consultar absolutamente nada, a ver qué pasa. Puedes elegir qué comes esta noche, qué serie vas a empezar a mirar o qué ropa te vas a poner para esa cena. Parece una tontería lo que os estoy diciendo, pero es un entrenamiento súper bueno para ese músculo cerebral del que hablábamos antes. Y ese músculo solo lo vas a ir recuperando con repeticiones pequeñas y constantes, no con solo una sesión grande. Esto va igual que en el gimnasio. Y por último también, que es súper importante, aprende la diferencia entre pedir información y pedir permiso. Pedir información está bien, te puede ayudar a decidir mejor, pero pedir permiso es algo muy distinto. Es necesitar que alguien te diga que lo que quieres hacer o lo que tú deseas está bien, antes de atreverte a sostener esa idea tú solo. Entonces, ¿cuál de estas tres cosas podrías empezar a poner en práctica desde hoy mismo? Dímelo en los comentarios. Pero cuidado, hay una trampa en la que mucha gente cae cuando intenta hacer esto, y es pensar que basta con hacerlo
una sola vez para que el hábito cambie de verdad. Por lo tanto, ¿qué debemos sacar de aquí? No se trata de rechazar toda la ayuda que tienes, porque toda esa ayuda utilizada bien puede hacerte pensar mejor. Simplemente se trata de preguntarte de vez en cuando qué pensarías tú si nadie ni nada te lo dijera antes. ¿Y por qué te digo esto? Porque el día que tú necesites de verdad tu propio criterio en algo de verdad importante, no vas a tener tiempo de entrenarlo, vas a necesitar que ya esté ahí. Esta es una decisión que solo puedes tomar tú, empezando siempre por lo pequeño, cada día mucho antes de que llegue la decisión grande. Y de aquí podemos sacar la pregunta final. ¿Cuánto de lo que hoy crees que es tu opinión en realidad puede ser que no sea del todo tuya? Esto ya lo hablaremos en otro vídeo. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.